Han escuchado ustedes cómo Alberto ahora nos hablaba de una manifestación frente al Ministerio de Sanidad de Madrid por parte de médicos pertenecientes a una central sindical, a una confederación de sindicatos médicos que se reúnen con el nombre de CESM, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. ¿Por qué se manifiestan? Bueno, hay el Estatuto Marco de Sanidad quiere ser revisado y hay una propuesta de la ministra Mónica García que no les satisface o creen que es perjudicial para la profesión y para la sanidad en general. Y como esto luego nos afecta a todos, porque estos son los que nos tienen que curar a los demás, tengo el gusto de saludar a don Miguel Lázaro, que es presidente de esta confederación, médico balear. Bueno, médico turolense. Sí, de Teruel. Eso es. Y no todo el mundo puede decir lo mismo. Exactamente. No todo el mundo puede ser de Teruel. De Teruel no es cualquiera. Efectivamente. De Joaquín Carbonell. Efectivamente. Bueno, Miguel, doctor Lázaro, el Estatuto Marco de la Sanidad. Ese estatuto es un estatuto que contempla, rige, regula a todos los profesionales de la sanidad. Sea un enfermero, sea un auxiliar, sea un médico, un jefe de servicio, bien. ¿Hacia dónde está encaminada la reforma que propone Mónica García? Bueno, el Estatuto Marco lleva 22 años que no ha sido modificado. Y ahora lo modifican porque los fondos de Next Generation, digamos, les obligan a hacerlo, ¿no? Bien, este estatuto es un estatuto que en 2002 nosotros ya teníamos un estatuto propio, los médicos, que es lo que pedimos ahora, un estatuto propio, porque reconozca la singularidad del médico. La singularidad del médico está demostrada en su formación, en su currículo formativo, en su formación continua acreditada, en su máxima responsabilidad y luego, evidentemente, con su máxima cualificación. Es decir, tú vas a ver a un centro de salud o a un hospital, vas a ver a un médico. El médico toma decisiones importantísimas sobre tu salud y qué tienes que hacer. Bien, este estatuto es un estatuto en el cual no resuelve los agravios que los médicos teníamos. Voy a decir uno, nosotros estamos trabajando guardias que son obligatorias, unos 3 años de nuestra vida, que además son no retribuidas como horas extras y que además no computan para el tiempo de la jubilación. Eso en cualquier colectivo, esto no lo hubiera soportado, los médicos lo hemos soportado. Y en este estatuto sigue sin resolverse este problema, ¿no? Entonces, es un estatuto que no reconoce nuestra singularidad y que nos discrimina. Por ejemplo, ahora se está hablando de las 35, 37 horas y media. Es que los médicos hacemos 48 horas a la semana, más aún. En Baleares, por ejemplo, donde faltan médicos, que por cierto es la clave de la sanidad pública. La sanidad pública en mayúsculas y un acento en la pública, que es lo que tiene que conjugar esta ministra, que la conjuga, por cierto, con minúsculas, depende de una cosa que es clave. Hay que captar, fidelizar, retener y cuidar la salud laboral de los médicos. Este estatuto es un estatuto, por eso decimos que es un atentado a la sanidad pública de 48 millones de españoles, es que no cumple este requisito. Entonces, nosotros entendemos que este estatuto, vuelvo a decirlo, no reconoce nuestra singularidad absolutamente demostrada. Y luego, a ver, Carlos, a nosotros lo que nos duele es que la evidencia de lo que pasó en la pandemia reconoce la singularidad del médico. El médico, murieron 125 médicos en activo en la pandemia. 125, más los que padecen COVID persistente. ¿Por qué murieron estos médicos? Porque no había EPIs, ahí está el rollo de las mascarillas, y todo eso, y porque el médico en riesgo de su vida estuvo al lado del paciente. Es la singularidad del médico. También, ¿no? El resto de personas sanitarias. Sí, bueno, también, pero totalmente de acuerdo, pero es que el médico pusimos encima de la mesa una cifra félica en tiempos de paz, 125 muertos, otras categorías, ojalá no hubiera muerto nadie, ¿vale? Pero fueron mínimas. Eso es el ADN del médico, lo que está escrito en el Código de Hammurabi, esa es la relación médico-paciente, esa singularidad, ¿no? Esa ciencia, esa conciencia del médico que es clave, y esa formación continuada y ese estar ahí, eso es una singularidad que tenemos. Y queremos, primero, que los agravios, la paga extra del médico está jibarizada desde que Zapatero la hizo el 2010 hasta 2025. O sea, que si España ya no está en crisis, ¿por qué desde el 2014 nos siguen jibarizando el 40% de la paga extra? Eso es un expolio y un agravio. Y encima nos mete un estatuto. Mira, este estatuto es estatuto de Mónica García, porque está más sola que la una. No he visto todavía al PSOE decir ni mu, y probablemente le va a pasar a Mónica García como el intento de mufacicidio que ha tenido, que se lo han parado.
Este estatuto es un estatuto hecho por 2 médicos, que es ella y el señor Javier Padilla, contra los médicos, sin los médicos y en un contexto de falta de médicos. Y eso es por lo que nosotros nos negamos. No va a interferir el autoexilio médico, no va a favorecer la operación retorno del médico. Haga usted un estatuto de verdad que cumpla además con los retos del plan de recuperación que manda Europa, que lo manda claramente, que hay 5 apartados. Haga usted ese estatuto, reconozca nuestra singularidad, que es lo que no nos siga discriminando, porque nos sigue discriminando, y así probablemente el elemento fundamental de la falta de médicos que existe hoy en este país, en la sanidad pública, Sí, sí. ¿Cómo podría solucionarse la falta de médicos en la sanidad pública española? Pues mira, ¿puedo contestar? Sí, sí. Lo primero, haciendo un estatuto marco singular para el médico. O sea, que retenga al médico, que refuerce las plantillas de atención primaria, que nos dé estabilidad laboral, la precariedad, o sea, que asegure la cobertura en puestos de difícil cobertura. Nosotros en Baleares, en Ibiza, teníamos un problema con oncología, había 5 oncólogos y quedaron 1 y medio. ¿Qué hicimos? Poner en marcha puestos de muy difícil cobertura. ¿Sabes cuántos oncólogos tiene ahora? 5. Diga, es que nosotros no somos unos privilegiados, pero ¿qué privilegiados trabaja 48 horas? ¿Qué privilegiado trabaja las guardias y no le computan para el tiempo de la jubilación? Sí. Pero ¿qué privilegio hay aquí? No hay ningún privilegio. Luego queremos que se nos reconozca la singularidad y el papel clave de líderes que tenemos en la sanidad pública española. Todos los años se licencian, se gradúan primero, se licencian después. La verdad que miles de médicos que empiezan los rotatorios que... Bueno, en mi época hacíamos rotatorio. Sí, bueno, ahora no sé qué se hace. El MIR se presenta al MIR, el MIR aprueba casi el 90% de los que se presentan al MIR. Ese es un caudal inagotable de médicos en la sanidad. Perfecto. Es que están poco tiempo, se van luego, ¿qué pasa con ellos? Bueno, vamos a dar cifras, ¿vale? 175.000 médicos en la sanidad pública. Faltan médicos en la pública, no en España, en la pública. ¿Por qué no se van a la pública? Por las condiciones laborales retributivas y porque no concilian la vida laboral y familiar, por esas razones. O sea, cuidemos al médico, que es clave. Bien. Segundo, ahora hay 45.000 estudiantes de medicina. Y hay 33.000 MIRES, fíjate la cifra, ¿no? Uh-huh. Esta lucha que yo hago, que yo soy psiquiatra y me voy a jubilar dentro de poco, la hago por los que estamos, pero por los que van a venir. El legado que hay que dejarles a estos médicos es un estatuto propio del médico que singularice nuestra profesión. Porque tú lo dices muy bien, acaban. El MIR. Formamos a los MIRES. ¿Sabes cuánto nos cuesta formar a los MIRES? Nos cuesta formar a los MIRES 300.000 euros. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es el fenómeno que en cualquier país de altura democrática hubiera generado alarma social? Es que estamos exportando médicos formados en España que se van fuera. Es que se van fuera y estamos importando médicos fuera, claro, con título, con una formación que no es la nuestra. O sea, para parar el autoexilio o la migración, favorecer la operación retorno, tú tienes que hacer un estatuto que resuelva el problema que tienen los 48 millones de españoles que quieren ir a ver a su médico, que no quieren que el médico de familia nos vea 7 o 6 minutos y además vea 40. Al médico le gusta ver al paciente con tiempo y a tiempo. La relación médico-paciente, que es clave en medicina, se basa en eso. Esta situación la arregla este estatuto. Uh-huh. Vamos a ver, ¿qué podemos esperar de una ministra que le viene el cargo grande cuando tiene que gestionar la salud de ceutíes y melillenses, españoles por cierto, 160.000, y le están montando ahora una plataforma sobre una sanidad digna, y hay el caos que existe en Ceuta y Melilla? Si no es incapaz de gestionar eso a través de Ingesa, es que el cargo le viene a grande. Uh-huh. Es que es grande y además es incompetente. Y además, vuelvo a decirlo, hace un estatuto que parece mentira que ya sea médico. Utiliza unas expresiones que yo no entiendo. Ella dice que es anestesista y dice que cualquier mono podría anestesiar. Tiene un problema de autoconcepto, de autoestima, creo yo. Pero es que luego dice, el tema de las incompatibilidades de los jefes. Que yo tenía un jefe en neurología que se iba a la 1. Yo le dijo, se va todos los días a la 1, sí. Cumple su trabajo público, sí. Pero se va a la 1. Y tú lo sabes, sí. ¿Y qué hace de la dirección médica? Que coja al médico, lo siente aquí y le diga, usted, que se va a la 1, expediente, fuera. Médico corrupto, médico que hace esto, evidentemente estamos en contra. Pero no puedes mascar por prejuicios ideológicos moscas a cañonazos. Es decir, hoy nos concentramos, y es una concentración contra ella para que nos oiga, y de hecho ha parado las negociaciones que iba por la presión que nosotros hemos ejercido. Y lo que está claro es que nosotros aquí
Y otra cosa, no ha evaluado, no ha diagnosticado el grado de hartazgo que tenemos los médicos. O sea, este bodrio de estatuto, bodrio en español es guiso mal aderezado, ¿vale? Uh-huh. Este bodrio de estatuto ha catalizado toda la indignación del médico, toda, absolutamente toda. No la había calibrado. Se apoya en sindicatos que evidentemente son sindicatos, por supuesto, legales, pero que no representan la mayor parte de los médicos, y lo que está pasando es que ahora hay unas convocatorias en todos los hospitales españoles el lunes, ahora hay una concentración, ¿vale? Y luego nos plantearemos, y la pelota está en su tejado, porque la pelota está en su tejado, si escuchan nuestras propuestas, que se las vamos a hacer, que son propuestas muy fáciles. Singularidad del médico y que los agravios que se dan los agravios. O sea, es que nosotros hay médicos que hacen más de 48 horas semanales, hacen 7 y 8 guardias. ¿Por qué? Porque no hay médicos. Pues si no hay médicos, por favor, que es el eje de una sanidad, que haya calidad, calidez, que son fundamental, y seguridad para los pacientes, hace un estatuto que evidentemente no privilegia nada, pero que cuide a los médicos. Eso es lo que estamos viendo. ¿Hay algún compañero del sector de la sanidad que les apoye? Es decir, enfermeros, auxiliares, ¿están con ustedes o se desmarcan, ¿no? Ahí estamos solos la CES, que es la Confederación Española de Sindicatos Médicos, más luego sindicatos que no pertenecen a la CES, que se han unido a nosotros. Es curioso porque este bodrio de estatuto, lo voy a decir de nuevo, ha concitado lo que yo nunca había visto, es la unión de todos los sindicatos médicos, la Asociación de MIDES, de estudiantes de medicina, y lo que es más importante, del foro de la profesión médica, que está la OMC, colegios profesionales, y luego están los decanos, y luego están las sociedades científicas. Hombre, si tuviera, yo creo que si se manejara con menos soberbia, tendría que plantearse, ¿pero por qué todos los médicos están en contra? ¿Por qué? Pero como aquí se persigue, el funcionamiento es un funcionamiento dilemático, no es un funcionamiento dialéctico, no es un funcionamiento de escucha, es un funcionamiento de polarizar. Evidentemente lo que está pasando es bueno, ya lo he dicho 4 veces, voy a decir 5, este bodrio que evidentemente nosotros vamos a oponernos y nos estamos oponiendo y nos opondremos. Antonio Naranjo. Sí, buenos días. Yo me gustaría escucharle a usted una aproximación económica a cuánto costaría dejar la sanidad en lo relativo al personal, a los médicos, en orden, de manera que no se perdiera todos esos médicos formados y que los que ya están en el sistema tuvieran una retribución suficiente. Por establecer simplemente una comparación con cifras que cada semana en el Consejo de Ministros se aprueban, tan llamativas como una que le voy a dar yo ahora. Los españoles se gastan solamente con una ONG en Haití, que a lo mejor está justificado, pero bueno, yo doy la cifra, 2,5 millones en repartir pegatinas y preservativos, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto costaría arreglar lo suyo? Bueno, en primer lugar, hay que decir una cosa que no le he dicho. Nosotros pedimos un grupo A1 Plus que se llama, que nos reconozca esta singularidad, que debería tener vinculación retributiva, que no la tiene, ¿eh? Uh-huh. O sea, el sueldo base de un MIR es de 1.280 euros, un poquito más que el salario mínimo interprofesional. Yo me voy a jubilar de psiquiatra y voy a cobrar 1.280 euros. Con la paga extra jibarizada al 40%. Cuidado, que esto está. Es decir, esa vinculación al grupo A1 Plus especial que el médico debe de tener, va unido todo eso. Nos dicen que no, que para esto habría falta muchos millones. Y yo le digo, mira, lo que nos has expoliado de la paga extra, que entre médicos y enfermeros son 3.800 millones de euros desde el 2010, puedes pagar esto. ¿Vale? Pero hay otra cosa importante. ¿Qué le dedica España del PIB al presupuesto sanitario? ¿Qué le dedica? Pues es que estamos por debajo de la media española. Dedícale un 10% al presupuesto, porque en el fondo ese presupuesto, España necesita una sostenibilidad. No puede ser que la sanidad pública sea universal a costa de la salud laboral de los médicos y a costa de la conciliación de la vida laboral y familiar de los médicos. O sea, el presupuesto tiene que crecer, que duda cabe. Entonces, yo no he hecho las cuentas, porque claro, resolver, por ejemplo, la paga extra, renunciando a todos los que nos han quitado, no queremos eso. Serían muchos millones, claro, porque sí, pero muchos millones, 200, 300 millones de euros. Ahí yo creo que rondaríamos una cifra, voy a hacer una cifra aproximada, aproximadamente entre 800 y 1.000 millones de euros para hacer lo que hay que hacer. Pero hay una cosa, también nos llegan fondos europeos, es decir, o sea, vamos a ver, que no son cifras para arreglar. Pero es que nos jugamos la sanidad pública, que es universal y que es el pilar del estado del bienestar. Vamos a ver, aquí de qué hablamos. Y luego otra cosa.
Y este estatuto invade competencias sanitarias transferidas. ¿Qué va a decir el PNV? ¿Qué va a decir Junts? Porque esto luego tiene que ir al Parlamento, ¿no? Vuelvo a decirlo, o sea, las cifras es que el problema, la sanidad es inversión, ¿no? O no queremos ir al médico y que haya un médico que nos atienda como toca y que vea solamente 20 pacientes. Eso es lo que queremos. Pues eso vale lo que vale. Lo que no puede ser es que nos mantengan, seamos los esclavos del siglo XXI con unas retribuciones tan bajas que son, de 4.000 euros cuando el médico se jubila. ¿Vale? ¿Es posible, es contemplable que ustedes los médicos vayan a la huelga si no hay acuerdo? Mira, la palabra huelga a nosotros no nos gusta porque ¿sabes qué pasa? Que la huelga, y eso tiene que ver con el ADN del médico, la huelga perjudica a los pacientes, ¿vale? Eso está claro. Si fueran los estibadores esto estaría arreglado en una hora, eso lo sabemos. Y si fueran los profesores, a lo mejor en un día. La palabra no nos gusta, pero es verdad que en un chat que hemos creado de unos 6.000 que están en Telegram se habla muchísimo de la huelga hasta que hemos llegado, basta ya, todo este tipo de cosas. Nosotros queremos negociar y queremos que las propuestas calen y sean escuchadas. Si no, hemos ensayado estrategias de low cost y llegaremos al DEFCON 2, ¿no? El DEFCON 2 sería esto que tú comentas. Antes de llegar a la huelga hay muchas cosas que podemos hacer, pero muchas cosas. No voy ahora a desgranarlas, pero otro día si me invitas te las esto. Y por otra parte, a mí me gustaría con la ministra, un día que quieras en tu programa, hacer un careo. Porque vamos, es que además el Estatuto Marco, además, hace unos articulados y luego hace disposiciones transitorias que se cargan lo articulado, un lenguaje vacío, no, hombre, no. Hablemos cara a cara que si tú eres médico, vamos a ver cuánto sabes cuán alejada estás de la realidad de los médicos. Es encantado, por mi parte, el día que quiera la ministra, con mucho gusto la recibimos aquí. Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Ahora, dentro de un par de horas, un poco más, manifestación de médicos ante el Ministerio de Sanidad de Madrid. Don Miguel, muchas gracias por todo. A ti. Ha sido un placer recibirle de nuevo.